Buenas tardes, muchachos. Una disculpa por la tardanza, pero tuve que reiniciar mi equipo. No estaba conectando a internet, entonces tuve que reiniciar mi equipo para poderme conectar. Gracias por la espera. Vamos a dar un segundito más para que se acaben de conectar y continuamos. Iniciamos la sesión del día de hoy. Bien, muchas gracias por la espera. De nueva cuenta, bienvenidos, buenas tardes. Vamos a iniciar. Voy a compartir la presentación para que sigamos revisando el tema de movimiento rectilíneo uniforme, que es lo que el rectilíneo uniformemente variado, que es lo que estábamos viendo hasta el día de ayer. Y vamos a realizar el día de hoy un ejercicio adicional y pues a dar algunas informaciones al respecto en los próximos días, y con eso estaremos cubriendo la sesión del día de hoy. Muchachos, antes de iniciar con eso, ¿alguna duda, pregunta, comentario? ¿Algo que quieran compartir con el grupo? No, profesor. No, ¿No? profe. Ok, gracias. Vamos a retomar. Tengo aquí la presentación. Estábamos viendo en esta parte de la cinemática el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es un movimiento que se caracteriza precisamente con lo que vimos en este esquema, en el que veíamos que este vehículo pues iba cambiando su velocidad de forma uniforme. En este caso iba aumentando su velocidad de forma uniforme 2 metros por segundo cada vez que transcurría un tiempo de 1 segundo. Y hicimos el ejercicio de graficar estos puntos en una gráfica, válgame la redundancia. Marcar todos estos puntos en una gráfica, de tal manera que vimos que esa gráfica se formaba una línea recta con estos puntos. Y si calculábamos la pendiente de esa recta formada por todos estos puntos, veíamos que en todos los casos encontrábamos un valor igual. Una pendiente, desde luego, entonces, una pendiente constante la que tiene esta recta. Y esa pendiente precisamente de la recta se corresponde con la aceleración del movimiento. Esto es, nos dice que este movimiento es un movimiento que tiene una aceleración constante, y esa es propiamente la característica de este movimiento. Una aceleración constante y desde luego una velocidad que varía con respecto una aceleración que varía de manera uniforme, una velocidad que varía de manera uniforme conforme transcurre el tiempo. Entonces, eso significa el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Un movimiento que está cambiando de velocidad de manera uniforme conforme transcurre el tiempo, y eso implica que tiene una aceleración constante. Esa variación de la velocidad decíamos que puede estar en los dos sentidos, puede ser aumentando la velocidad o disminuyendo la velocidad. Dependiendo de eso, la aceleración puede ser positiva o negativa. Y además decíamos que esta aceleración pues también es una cantidad vectorial, es decir, también tiene dirección y sentido porque procede de la velocidad, que es un vector, y al dividirla entre el tiempo, que es un escalar, pues sigue siendo la aceleración una cantidad vectorial.
Y bueno, en este caso, esa aceleración, pues ese signo estará dado por esa dirección estará dada por el signo en la aceleración. Y hicimos un primer ejercicio en el que calculamos la aceleración por medio de la definición de esta aceleración, que es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, y recordando que toda variación siempre es un valor final menos un valor inicial. Entonces, si sacamos la diferencia entre la velocidad final menos la velocidad inicial y lo dividimos entre el tiempo final menos el inicial, podemos entonces encontrar la aceleración. Aquí era el caso en que un vehículo a una cierta velocidad reducía su velocidad hasta otro nivel para pasar aquí donde estaba el oficial de tránsito sin que lo infraccionaran. Y bueno, hicimos esta relación de dividir, de restar las velocidades finales y las iniciales, pero al final vimos que teníamos aquí una velocidad expresada en kilómetros por hora, y eso no es conveniente porque cuando queremos operar con el tiempo que está dado en segundos no es posible. Entonces tuvimos que hacer la conversión de esta velocidad en kilómetros por hora, metros por segundo. Finalmente encontramos una aceleración ya en las unidades adecuadas, que son metros por segundo cuadrado, y hicimos aquí pues un ejemplo de cómo es que esta velocidad empieza a disminuir, y corroboramos que efectivamente cómo pasa de un valor de 25 metros por segundo a 13.80 y tantos, 13.90 y tantos, reduciéndose cada segundo en esta proporción, en 2.77 metros por segundo. De igual manera, entonces, encontramos en otro ejercicio en el cual había que reducir la velocidad de 90 kilómetros por hora a 0 para detenerse frente a un semáforo, y eso tenía que hacerse en una distancia de 100 metros, en un desplazamiento de 100 metros. Determinamos el tiempo que toma eso y la aceleración, y la estrategia que utilizamos pues fue simplemente escribir y buscar en el menú de ecuaciones que tenemos disponibles para este movimiento, la que nos pueda dar el resultado que buscamos. Lo que hay que pensar e identificar es que tenemos que identificar las variables en este movimiento, que son básicamente, propiamente son 5. En este momento tenemos una velocidad inicial, que es con la que se está moviendo originalmente el objeto. Ese es el primer valor. Tenemos una velocidad final, que es con la que se mueve al final este objeto, con la velocidad que tiene al final. Y también tenemos una aceleración, que resulta desde luego de alguna combinación de estos valores. Una aceleración, tenemos un tiempo y tenemos un desplazamiento. Esos son los 5 elementos que componen este movimiento: la velocidad inicial, la velocidad final, la aceleración, el tiempo y el desplazamiento. Todos ellos combinados pues me dan como resultado 4 ecuaciones diferentes. La primera me permite calcular la aceleración, y las otras 3 calcular desplazamientos. Y al analizarlas veíamos que podemos utilizar cualquiera, todas nos van a dar el mismo resultado, solamente que lo único que cambia es los datos que tienen, o los datos que tengamos nos van a permitir usar una u otra en cualquier caso para encontrar el valor que queramos. Y bueno, hicimos este segundo ejercicio, también hicimos la progresión. En este tercer ejercicio hicimos la determinación del desplazamiento y de la velocidad final de este vehículo, y hicimos el cálculo del desplazamiento con las tres posibles ecuaciones que tenemos, y verificamos que en todos los casos obtuvimos el mismo desplazamiento. De alguna manera, con eso corroboramos que cualquier ecuación que usemos pues va a ser válida para encontrar el desplazamiento, y en cualquier caso vamos a encontrar el mismo resultado. Bueno, entonces, todavía hicimos un ejemplo más,
en el cual determinamos ahora nuevamente una velocidad final y un tiempo en el que se daba esa velocidad final. Y la estrategia es básicamente la misma, es identificar la información que tenemos y de las ecuaciones que tenemos disponibles para resolver en este movimiento rectilíneo uniformemente variado, que son estas 4. Bueno, aquí nos pusimos 3, pero falta una cuarta que también podríamos usar. De esas empezar a seleccionar cuál es la que nos permite encontrar alguno de los valores que van a ser nuestras incógnitas. Y finalmente también ese valor que encontremos pues nos sirve al final para encontrar la otra incógnita. Entonces es un valor intermedio que tenemos que encontrar. Básicamente así es la estrategia para resolver estos problemas, muchachos. Ahí me está poniendo en el chat algún par de personas que tienen ahí pendientes por que no registraron su participación el día de ayer. No me acuerdo si la dejamos cerrar o se cerró rápidamente, pero pues pónganse las vivas, muchachos, registren su participación a tiempo. En cuanto les indique, en este caso, pónganme ahí ya con esa nota que me dejaron. Con eso registro su participación, pero hasta donde me acuerdo, creo que dimos tiempo para registrarla. Y dije en su momento que iba a cortar la sesión. Entonces, puede que ponerse las vivas, no se esperen. A ver cuándo vamos a cerrar. ¿Vale? Entonces, con eso registro su participación, no se preocupen. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, maestro. ¿No? Vale, gracias. Entonces, vamos a hacer un ejercicio adicional el día de hoy y vamos a hacer algunas observaciones con respecto al trabajo de la próxima semana y con eso vamos a estar cerrando la sesión del día de hoy. Entonces vamos a hacer este ejercicio que tenemos preparado aquí en la siguiente lámina. Vamos a leerlo primero. Me dice que es un avión que se encuentra inicialmente en reposo y comienza a moverse con una aceleración constante de 8.01 metros por segundo cuadrado. Recorre una distancia de 1000 metros antes de elevarse y nos pide calcular en el inciso A el tiempo que tarda en recorrer los 100 metros. Yo creo que aquí algo está mal, debe ser los 1000 metros también. No pueden ser dos referencias diferentes, 1000 metros. Y la velocidad que posee al final de los 1000 metros, en todos los casos 9 a 1000 metros menos en ese. Entonces vamos a ajustar esto un poquito. Vamos a decir que también estos son 1000 metros para no, porque además debe ser la misma referencia. Y para no hacer aquí tanto rollo en cuanto a decimales, vamos a dejarlo en 8 metros. En 8 metros por segundo cuadrado, también que sea un número entero, para no batallar con los decimales. Y entonces, vamos a resolver este ejercicio, muchachos. Vamos a hacer, como siempre, lo primero que tenemos que hacer es un esquema, un dibujo que me represente lo que dice el problema. Y entonces voy a representar un avión. Esto que estoy aquí representando, pues es un avión. Parezca lo que parezca, es un avión. Parece una ballena, no sé qué parece, pero eso es un avión. Y este avión dice que se encuentra inicialmente en reposo. Si se encuentra inicialmente en reposo, ¿qué implica? ¿Cuál es su velocidad inicial, muchachos? Su velocidad inicial es 0, ¿no? La velocidad inicial es 0, entonces aquí la condición inicial de este movimiento es que la velocidad inicial es de 0 metros por segundo. Y luego me dice que comienza a moverse con una aceleración constante de 8 metros por segundo, es decir, tenemos una aceleración en la dirección del movimiento de 8 metros por segundo cuadrado. Y recorre una distancia de 1000 metros, ese es su desplazamiento. Antes de empezar antes de despegar propiamente, recorre 1000 metros en la pista. Esto sería el desplazamiento.
Y el inciso A me pide calcular el tiempo que tarda en recorrer estos 1000 metros y la velocidad que posee al final de esto. Entonces es muy similar a lo que hemos hecho antes. El tiempo es una de nuestras incógnitas. ¿Qué tiempo le tomó recorrer estos 1000 metros? Y además, ¿cuál es la velocidad final después de que recorrió estos 1000 metros? Entonces, muchachos, ¿cuál es la idea de ahora? ¿Cuál es la ecuación que podemos utilizar o qué es lo que podemos calcular primero? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Se puede calcular la velocidad final despejándolo de la fórmula distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y de ahí despejamos la El velocidad final, tiempo, dices. se despeja el tiempo. Pero a ver, vamos a tratar de despejar de ahí. Yo lo veo medio complicado. Me dices que la ecuación es no distancia, sino desplazamiento, igual a velocidad inicial por tiempo, ¿no? Ah, pero estamos eliminando este, es posible, sí. Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ok, en estas condiciones sí es posible que sea fácil. Y aquí dices que despejemos tiempo, ¿no? Bien. Despejar tiempo, como tenemos dos términos y aquí tenemos un término en primera instancia y un término a la primera potencia y un término al cuadrado, parecería un tanto complejo aquí, pero si hacemos caso de la primera condición, que la velocidad inicial es cero, entonces podemos simplificar esta situación porque si esta velocidad es cero y lo multiplicamos por el tiempo, este término se va a hacer cero. Propiamente va a desaparecer. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Y profe, ¿no sería mejor sacar la velocidad final para poder utilizar una fórmula que tenga velocidad final? Sí, pues se pueden hacer las dos cosas. Vamos a hacer, de hecho, las dos cosas para que veamos que se pueden hacer las dos cosas efectivamente. Vamos por la idea que nos dio primero César sobre esta ecuación, pero yo les estoy diciendo cómo aquí vamos a considerar eso para que podamos efectivamente calcular de esa manera. Si la velocidad inicial es cero y multiplicamos por el tiempo, este término se va a hacer cero, entonces este desplazamiento solamente va a quedar igual a un medio de la aceleración por el tiempo. Y es correcto, sí se puede, así como nos indicó César, pero vamos a ver aquí. Vamos a despejar de aquí el tiempo. Para despejar el tiempo de aquí, tenemos que pasar este 2 para acá. Me queda 2 veces el desplazamiento igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué hacemos para quitar la aceleración? Para pasarlo de este lado, ¿cómo pasa? Dividiendo. Dividiendo. Me queda entonces 2 veces el desplazamiento entre la aceleración Igual al tiempo. igual al tiempo al cuadrado. Y el cuadrado se Ajá. quita la raíz cuadrada. Una raíz, el cuadrado se quita con una raíz. Primero la voy a enderezar, así que primero voy a escribir bien mi ecuación. 2 veces el desplazamiento entre la aceleración, solamente estoy cambiando de posición los valores. Y ahora sí, para quitar este cuadrado efectivamente necesito una raíz en los dos términos para que no se altere la ecuación. Y cuando hago eso, el cuadrado se va a eliminar, nos queda que el tiempo va a ser exactamente igual a la raíz cuadrada de 2 veces el desplazamiento entre la aceleración. Que son datos que sí tenemos, vamos a calcular. Este tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces el desplazamiento, que son 1000 metros. 2 veces por 1000 metros, entre la aceleración que es de 8 metros por segundo cuadrado. Entonces voy a seguir aquí. El tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2000. 2 por 1000 va a ser 2000 metros. Entre 8 metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto es 2000 entre 8, muchachos? 250, profe. 250. 250. ¿Qué unidades me quedan aquí?
cuando hago esta operación. Segundos al cuadrado. ¿Cuál, perdón? Segundos al cuadrado. Segundos al cuadrado, porque estos metros se van a eliminar. Solamente van a quedar estos segundos al cuadrado en el denominador, pero cuando los paso al numerador, quedan en el numerador segundos cuadrados. Y si sacamos la raíz de 250, 15.81. 15.81, ¿ok? 15.81, si la raíz cuadrada de segundos cuadrados son segundos, 15.81 segundos. Ahí está, ese es el tiempo que va a tardar en alcanzar en recorrer los 100 metros. Y ahora, ¿qué podríamos hacer para calcular la velocidad final, ya que conocemos el tiempo? ¿Cuál ecuación podríamos utilizar para calcular la velocidad final? La de velocidad inicial más t por tiempo, ¿no? Ajá, esa es de la primera ecuación, despejarla, ¿no? De la ecuación que dice que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo, ¿no? Si aquí despejamos esta velocidad, si tratamos de despejar esta, va a ser la aceleración por el tiempo, es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Pero en este caso la velocidad inicial es 0. También, entonces esto se hace 0. Y me queda simplemente que la velocidad final va a ser igual a la aceleración por el tiempo. La aceleración de este movimiento es de 8 metros por segundo cuadrado. Es el dato que tenemos ahí arriba. Por el tiempo que acabamos de calcular en 15.81 segundos. Me debe dar un valor de, ¿cuánto es esto? 15.81 por 8. 126.48, gracias, 126.48 Metros por segundo, ¿no? metros por segundo, es efectivamente, porque aquí este cuadrado del segundo se va a eliminar con este segundo, se van a quedar solamente metros por segundo. Es una velocidad, efectivamente. 126.48 metros por segundo. Y si la quisiera expresar en kilómetros por hora, muchachos, acuérdense que tenemos que hacer para pasar rápidamente de metros por segundo a kilómetros por hora. Multiplicar por 3.6. Multiplicar por 3.6, ¿y cuánto me daría eso? ¿455? 455.328. .328, muy bien, 455.328 kilómetros por hora. 328 kilómetros por hora. Es algo, pues, una velocidad real. Porque si no mal me acuerdo, por ahí la velocidad crucero de un avión es de alrededor de 900 kilómetros por hora. Entonces, pues esto al despegue puede ser creíble. Bien, entonces esta es la primera idea que nos dieron. Vamos a ver, vamos a platicar sobre la segunda, que efectivamente nos decía la compañera, ya no vi quién fue, pero nos decía que podíamos calcular primero la velocidad final. ¿Cuál era la idea? No sé quién fue, díganme cuál era la idea. Calcular la velocidad final con qué ecuación. Fui yo y pues tengo la fórmula de velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración más desplazamiento. Ok, Por desplazamiento. entonces sería a partir de la ecuación que dice que el desplazamiento es la final al cuadrado menos la inicial al cuadrado, ¿no? Y ahí despejar la velocidad final al cuadrado, la velocidad final, perdón, entre 2 veces la aceleración. Esa es la fórmula original. Y aquí lo que dice Damaris es que despejemos
la velocidad final, y sería otra vez empezar a quitar esto para acá, sería 2 veces la aceleración por el desplazamiento, igual a la velocidad final al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado. Y si quitamos la velocidad final, la pasamos para acá, tendría que pasar sumando, ¿no? Y me queda que la velocidad final al cuadrado será 2 veces la aceleración por el desplazamiento, más la velocidad inicial al cuadrado. Y ahora sí, igual tenemos el cuadrado aquí, tendremos que aplicar la raíz para que podamos eliminar el cuadrado de la velocidad final, y nos queda finalmente que la velocidad final sería igual a la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración por el desplazamiento más la velocidad inicial al cuadrado. Vamos a ponerle valores, muchachos. La velocidad final es igual a la raíz de 2 veces la aceleración. ¿Cuánto va la No, aceleración? 8 metros por segundo al Segundo cuadrado. cuadrado. 8 metros por segundo cuadrado. Y el desplazamiento, Por 1000. 1000 metros. 1000 metros. Y a eso le vamos a sumar la velocidad inicial, que es 0 metros por segundo al cuadrado. Pues eso también se hace 0, ¿no? Y ni siquiera tiene sentido sumarle nada, porque esto se hace 0. Entonces la velocidad final al cuadrado, de hecho, desde aquí la debimos de haber hecho, o desde antes debimos de haberla hecho 0. Está bien. La velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por 1000, me va a dar 2000 por 8. 16,000. 2,8 por 2 por 8 es 16 por 1000, 16,000. 16.000 metros por 16,000 segundo. metros. Metros por metros me quedan metros cuadrados por segundos cuadrados. 16. Dije 16,000 y escribí 16, si se dieron cuenta. Eso es dislexia. 16,000. Metros cuadrados por segundo cuadrado. Y si sacamos la raíz cuadrada de 16,000, 126.49. 49. 126.49. Muy bien. Y la raíz cuadrada de metros cuadrados son metros. La raíz cuadrada de segundos cuadrados son Metros entre segundos, ¿no? metros por segundo. Y si se dan cuenta, eso es prácticamente lo mismo que encontramos aquí. 126.48, 126.49, pues es prácticamente lo mismo. Y ya que tendríamos entonces, en este caso, encontramos primero velocidad final. Y ya que sabemos la velocidad final, ¿cómo encontramos el tiempo? ¿Cuál ecuación podríamos utilizar para encontrar el tiempo? ¿Alguna idea? La de desplazamiento. ¿Cuál? ¿Cuál de ellas? Hay 3 para el desplazamiento. Velocidad inicial más velocidad final entre 2 por tiempo. Pudiera ser. La verdad es que podemos usar cualquiera, ¿no? A lo mejor esa no es la más simple, pero igual sí la podemos utilizar. Vamos a hacerlo. Nos dice que de la del desplazamiento es igual a la velocidad media. La final más la inicial sobre 2. Multiplicado por el tiempo. Entonces, de aquí despejamos el tiempo. Lo primero que tenemos que quitar, bueno, tenemos que ver que esta velocidad final y esta están divididas entre 2. Podemos hacer algo fácil quitando este 2 de aquí primero. Y lo paso para acá, me queda multiplicando al desplazamiento. 2 veces el desplazamiento va a ser igual a la velocidad final más la velocidad inicial, pero esas están de alguna manera unidas. Ambas, o esta expresión primero está multiplicada por el tiempo. Y ahora sí, si despejo el tiempo, ¿cuánto me queda? ¿Qué le hago a estas velocidades?
¿Cómo pasan, muchachos? No los escucho. ¿Cómo pasan estas velocidades para que despejar el tiempo? ¿Cómo pasan de este lado? Dividiendo. Viendo, pues me queda 2 veces el desplazamiento entre la velocidad final más la velocidad inicial. Pero la velocidad inicial vale 0, entonces de una vez aquí la puedo hacer 0. Y simplemente me queda 2 veces el desplazamiento, 2 veces el desplazamiento que son 1000 metros. Dividido entre la velocidad final que acabamos de calcular ahí arriba en 126.49 metros por segundo. Y esto me da 2000 metros entre 126.49. Es 15.81 segundos. Eso me da un tiempo de 15.81 segundos. Entonces comparemos con el caso anterior. Acá está. Pues es el mismo valor prácticamente. Entonces ya vimos que no importa cuál ecuación usemos o cuál par de ecuaciones usemos, si las empleamos bien, pues podemos resolver el problema. O sea, es cuestión de... Disculpe, maestro. ¿Ahí no son metros sobre segundo? Acá no, porque aquí tengo, perdón, aquí, a lo mejor aquí lo que pasó es que no escribí bien esto. Aquí las unidades que tengo son metros. Esta es velocidad, metros por segundo. ¿Qué pasa con esto? Estos metros que están en el numerador, con estos metros que están en el numerador se eliminan. Y me quedan segundos que están en el denominador, pero están en este denominador del denominador. Cuando los opero, se van al numerador y me quedan solamente segundos. Porque además estamos calculando tiempo. Y es lógico que tengamos segundos como resultados. Si lo vemos, me preguntó Gabriel. Sí, maestro, gracias. ¿Sí? A ver, si lo hacemos un poquito más limpio, sería hacerlo así. Tendríamos aquí arriba metros. Como no hay otra cosa, tendría que poner metros por entre 1. Y aquí abajo metros por segundo. Si hacemos este sándwich, me quedan arriba metros por segundo. Y son productos de extremos entre metros por 1, que son metros. Y ahí sí podemos ver claramente cómo se eliminan. Y solamente me quedan segundos. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Gracias. Entonces ya vimos que hicimos caso a 2 diferentes perspectivas o 2 diferentes visiones y vemos que las 2 nos dieron el mismo resultado. Podríamos haber incluso encontrado otra visión, ¿no? Alguien más pudo haber tenido una visión diferente. Por ejemplo, este último cálculo del tiempo lo pudimos haber hecho sin problema con la primera ecuación, despejando el tiempo de la primera ecuación. Y eso era un despeje más simple que este que hicimos, pero bueno, pues también se puede. Y a lo mejor pudimos haber ocupado la tercera ecuación. La tercera ecuación de los cuadrados, no, esta fue la de los cuadrados. La tercera ecuación de la velocidad media para encontrar la velocidad final. No, porque necesitábamos el tiempo. Pero bueno, lo que veíamos entonces es que, muchachos, podemos usar, pues, tenemos ahí el menú de las 4 ecuaciones. La que usemos, siempre que tengamos los datos adecuados y los sustituyamos adecuadamente y hagamos el despeje correcto, entonces, pues es la que nos va a servir para resolver el problema. Así de fácil y así de sencillo. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. ¿No? Este es el último ejercicio que tengo preparado para este tema. Ya tienen ustedes ahí unos ejercicios ahorita de
de movimiento rectilíneo uniforme y otros programados. Y voy a compartirles, bueno, lo que más que compartirles, voy a programar unos ejercicios de este movimiento. Les decía que, lo que les quería comunicar, perdón, es que vamos para evitar que nos acumulemos tanta información para presentar en un solo examen al final del curso, lo que vamos a hacer es, con lo que hemos visto hasta el día de hoy, o sea, lo que es los primeros movimientos, que es rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente variado, hasta aquí vamos a aplicar una primera evaluación, muchachos, y esa la estaríamos haciendo el día 29 de noviembre, es decir, de este martes en 8, para que lo vayan tomando en cuenta y poniendo ahí en su calendario. Entonces la próxima semana ya estaremos viendo otro movimiento que es la caída libre y el tiro vertical, pero aplicaremos una primera evaluación de estos dos primeros movimientos y lo que fueron las bases de la cinemática en una primera evaluación parcial de este tercer parcial. Y la próxima semana aprovechamos también alguna sesión para revisar lo que vamos a hacer como práctica del segundo parcial, para ya ponernos también en orden con ese pendiente. Ese es el plan, muchachos, para la próxima semana. Por hoy sería el último ejercicio que haremos de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Les voy a publicar algunos ejercicios al respecto y en las próximas sesiones los estaremos resolviendo las dudas de eso, y si no hubiera, pues empezar a avanzar sobre los siguientes movimientos, que lo que sigue es ver lo que es el movimiento de caída libre y después tiro vertical, que están muy relacionados. Ese es el plan, muchachos, para los siguientes días. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, objeción? Yo, maestro, ¿el examen va a ser ya como el final o va a ser solo evaluación de estos dos movimientos? Nada más es la mitad, es la primera evaluación, es la primera de dos partes del tercer parcial. Pues esta va a O sea, ser igual. como el que hicimos la vez pasada, ¿no? Así es, va a ser en dos partes, nada más que la vez pasada las aplicamos en una sola exhibición. Ahora lo vamos a hacer en dos partes. Esta primera parte la vamos a aplicar ahora el 29. La segunda parte la estaríamos aplicando por ahí del 16 de diciembre. Y con eso estaríamos cerrando. ¿Sí me explico? Sí, profesor. Sí, maestro. Ok, y nada más sería estos dos temas, movimiento rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente variado, para que no se nos junten y a la final no nos hagamos bolas con tanta información. Entonces ese es el plan, muchachos. El día 29 de diciembre hacemos esta primera evaluación parcial. Muchachos, nos queda un minuto el reloj. Pónganse vivos, registren su participación en el chat. Todos los que estuvieron participando, pongan ahí la palabra participación. Nos queda un minutito para registrarla. Luego no me digan que no les dio tiempo. Hay tiempo suficiente. Y bueno, si no hay alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer, pues les voy a dar las gracias por estar presentes en esta sesión. Nos vemos en la próxima, que es el día martes. El día lunes ya saben que es día festivo, no hay clases, de todas maneras nos toca con nosotros, pero tampoco con las otras materias. Es día festivo. Y nada, muchachos, que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, profesor, igualmente. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Buen fin de semana. Finalizo para todos, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.